Teresa cerró los ojos mientras las palabras de Fernando resonaban en su mente. El apartamento en la colonia Roma Norte parecía más pequeño de lo habitual. Las paredes color crema ahora le resultaban asfixiantes bajo la luz amarillenta de la lámpara de mesa. El ruido constante del tráfico en Insurgentes se filtraba por las ventanas mal selladas, mezclándose con el zumbido del refrigerador viejo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Teresa, manteniendo la voz controlada mientras observaba a su esposo caminar nerviosamente por la sala. Fernando tenía esa mirada que conocía bien después de 15 años de matrimonio. Determinación mezclada with desesperación. Es la única manera, Teresa. Llevamos 3 meses sin poder pagar la renta completa. El señor Ramírez ya nos advirtió 2 veces. Fernando se detuvo frente a la ventana, mirando hacia la calle donde las luces de los puestos de tacos comenzaban a encenderse. Además, solo será por una noche, 2 máximo. Teresa se levantó del sillón desgastado donde había estado sentada, sintiendo cómo sus piernas temblaban ligeramente. La propuesta de Fernando era clara pero inquietante: instalar una cámara discreta en su dormitorio y abandonar el apartamento durante la noche, permitiendo que un cliente especial utilizara el espacio. El dinero prometido cubriría no solo la renta atrasada, sino también los gastos médicos pendientes de la cirugía de su madre. ¿Y cómo sabemos que podemos confiar en esta persona? Teresa cruzó los brazos, sintiendo un escalofrío a pesar del calor húmedo de septiembre que se colaba por las ventanas abiertas. Fernando se giró hacia ella, sus ojos cafés reflejando una mezcla de culpa y urgencia. Es alguien con quien trabajé en la constructora antes del despido. Me dio su palabra de que solo necesita un lugar discreto para resolver un asunto personal. ¿Un asunto personal que requiere una cámara? La voz de Teresa se elevó involuntariamente. No pregunté detalles, solo sé que nos pagará 500,000 pesos por 2 noches. Teresa sintió como si el aire del apartamento se hubiera vuelto más denso. 500,000 pesos era más dinero del que habían visto junto en años. Desde que Fernando perdiera su trabajo en la empresa constructora 6 meses atrás, habían sobrevivido con los ingresos irregulares de Teresa como costurera y los pequeños trabajos de albañilería que Fernando conseguía ocasionalmente. Se dirigió a la cocina necesitando un momento para procesar la información. El olor a gas del boiler viejo le recordó todas las reparaciones que habían postergado, todas las cuentas que se acumulaban sobre la mesa del comedor. Abrió el refrigerador y fingió buscar algo, aunque ambos sabían que las opciones eran limitadas. Tortillas de hace 2 días, un pedazo de queso Oaxaca, algunos jitomates que ya empezaban a arrugarse. «Teresa». Fernando apareció en el marco de la puerta de la cocina, su voz más suave ahora. «Sé que no es ideal, pero tu madre necesita esas radiografías de seguimiento, y nosotros necesitamos ponernos al día con los pagos». Teresa cerró el refrigerador y se apoyó contra la superficie fría. Su madre, Socorro, había sido operada de la vesícula 3 semanas atrás en el Hospital General, y aunque la cirugía había sido exitosa, los estudios de seguimiento y medicamentos representaban gastos que simplemente no podían cubrir con sus ingresos actuales. «¿Dónde conseguiste esa cámara?», preguntó Teresa, sintiendo que ya conocía parte de la respuesta. «La compré esta tarde en el mercado de San Juan. Es pequeña, casi invisible». Fernando sacó una caja pequeña del bolsillo de su camisa. «Solo graba, no transmite nada en vivo». Teresa observó la caja del tamaño de una cajetilla de cigarros. La realidad de lo que Fernando proponía comenzaba a cristalizarse en su mente. No se trataba solo de rentar el apartamento, se trataba de documentar algo, de crear evidencia. «Fernando, ¿en qué nos estamos metiendo realmente?». Él se acercó y tomó sus manos, que estaban más frías de lo normal a pesar del calor. «Mira, yo tampoco estoy completamente seguro. Pero este tipo, Mauricio, me aseguró que no es nada ilegal. Solo necesita privacidad para confrontar a alguien. Alguien que le debe dinero hace mucho tiempo. ¿Y la cámara es para protegerse? Eso creo, por si las cosas se ponen difíciles y necesita pruebas de lo que se dijo». Teresa liberó sus manos y caminó hacia la ventana de la cocina que daba al patio interior del edificio. Podía ver las ventanas iluminadas de otros apartamentos, familias cenando, niños haciendo tarea, vidas normales desarrollándose sin estas decisiones imposibles. ¿Cuándo sería esto? Mañana por la noche. Tendríamos que salir como a las 8 y regresar hasta el amanecer. ¿Y dónde pasaríamos la noche?
Fernando bajó la mirada. Podríamos ir con mi hermana Claudia en Nesa. Ya le expliqué que tal vez necesitaríamos quedarnos una noche. Teresa conocía a Claudia, la hermana menor de Fernando. Vivía en una casa pequeña en Ciudad Nezahualcóyotl, con su esposo y 3 hijos. Era una mujer práctica, que no hacía muchas preguntas, pero Teresa sabía que tendría que inventar alguna excusa convincente. El sonido de la televisión del vecino de al lado se filtraba a través de las paredes delgadas, las risas grabadas de alguna comedia contrastando con la tensión que llenaba su cocina. Teresa pensó en su madre, probablemente ya dormida en su pequeño cuarto en la casa de su hermana en Iztapalapa, sin saber las preocupaciones financieras que mantenían despiertos a Teresa y Fernando. Te dijo este Mauricio, ¿por qué no puede usar su propio lugar? Dice que la persona que va a confrontar conoce su dirección. Necesita territorio neutral. Teresa asintió lentamente, aunque algo en la explicación no terminaba de convencerla. En sus 15 años con Fernando, había aprendido a leer las señales cuando él no le contaba toda la verdad, y ahora mismo esas señales estaban ahí. La manera en que evitaba su mirada directa, cómo se rascaba nerviosamente la barba de 3 días, el tono ligeramente más alto en su voz. «Fernando, mírame». Esperó hasta que él levantara la vista. «¿Hay algo más que no me estás diciendo?» Él suspiró profundamente, y Teresa pudo ver la lucha interna reflejada en sus ojos. Finalmente, Fernando habló con voz apenas audible. «Mauricio mencionó que la persona que va a venir es alguien peligroso, alguien que ha estado evadiendo pagos por mucho tiempo y que no responde a métodos normales de cobranza». Teresa sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura del apartamento. «¿Qué tipo de pagos, Fernando?» «No lo sé exactamente, pero Mauricio trabaja para una financiera que presta dinero a pequeños negocios. Dinero que a veces es difícil de recuperar por métodos legales». La imagen se estaba volviendo más clara y más aterradora. Teresa se dio cuenta de que no se trataba simplemente de documentar una conversación. Se trataba de crear evidencia de una confrontación que podría tornarse violenta, entre un cobrador y alguien que había estado evadiendo sus deudas. A la mañana siguiente, Teresa despertó antes del amanecer con un nudo en el estómago que no había sentido desde la noche antes de la cirugía de su madre. Fernando ya estaba despierto, sentado en el borde de la cama, mirando fijamente la cámara que había dejado sobre la mesa de noche. «¿Dormiste algo?», preguntó Teresa, aunque por la rigidez en sus hombros y las ojeras marcadas ya sabía la respuesta. «Un poco». Fernando se pasó las manos por el cabello despeinado. «Estuve pensando en dónde sería mejor colocar la cámara. Needs que capture bien el audio, pero que no sea obvio». Teresa se incorporó lentamente, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo protestaba por la tensión acumulada. La luz grisácea del amanecer se filtraba por las cortinas baratas, revelando el estado real del apartamento que habían tratado de mantener presentable. Las paredes con manchas de humedad cerca del techo, el piso de linóleo levantado en las esquinas, los muebles que habían conocido días mejores. «Fernando, antes de que hagamos esto, necesito que me digas todo lo que sabes sobre Mauricio y esta situación». Él se giró hacia ella y Teresa pudo ver que había tomado una decisión durante las horas de insomnio. «Tienes razón, mereces saber todo». Fernando se levantó y caminó hacia la ventana, apartando ligeramente la cortina para mirar hacia la calle donde ya comenzaba el movimiento matutino. Vendedores ambulantes preparando sus puestos, trabajadores esperando el camión, la vida normal de la Ciudad de México despertando. Mauricio Salinas. Trabajamos juntos en la constructora hace 2 años, antes de que me despidieran. Es un tipo inteligente, pero siempre estuvo metido en negocios secundarios. Fernando hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Cuando perdí mi trabajo, él me ofreció trabajo ocasional. Nada ilegal, solo cobranza. ¿Cobranza? Visitar a personas que debían dinero a la financiera donde él trabajaba después de salir de la constructora, pero solo hablar, nada más. Recordarles sus obligaciones, explicarles las consecuencias de no pagar. Teresa sintió como si estuviera descubriendo a una versión de su esposo que no conocía completamente. «¿Cuántas veces hiciste eso?». 3 o 4 veces, solo cuando estábamos muy apretados con el dinero. Pero nunca nada violento, Teresa, solo conversaciones. «¿Y esta persona que va a venir anoche?». Fernando regresó a sentarse en la cama.
tomando las manos de Teresa entre las suyas. Según Mauricio, es un tipo que pidió prestados 200,000 pesos hace 8 meses para su negocio de refacciones automotrices en Tepito. Ha estado evadiendo los pagos, cambiando de dirección, desapareciendo cada vez que alguien va a buscarlo. ¿Y por qué ahora? Porque finalmente lo localizaron, y porque la deuda ya creció a casi $500,000 con intereses. La financiera le dio un ultimátum: pagar o enfrentar consecuencias legales. Teresa procesó la información, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen completa. ¿Y Mauricio piensa que este hombre podría ponerse violento? Es posible. Por eso la cámara. Si el tipo amenaza o se pone agresivo, Mauricio tendrá evidencia para presentar ante las autoridades. Fernando, ¿te das cuenta de que estamos permitiendo que nuestro hogar se convierta en escenario de una confrontación que podría salir muy mal? Él asintió, soltando sus manos y levantándose nuevamente. Lo sé, y si quieres cancelar todo, lo entiendo completamente. Teresa se quedó en silencio por varios minutos, escuchando los sonidos familiares del edificio despertando, el agua corriendo en tuberías viejas, pasos en el apartamento de arriba, la radio de doña Carmen en el primer piso, comenzando las noticias matutinas. Pensó en su madre, quien había trabajado como empleada doméstica durante 40 años para mantener a Teresa y sus hermanos. Pensó en los sacrificios que habían hecho para llegar hasta este apartamento, que aunque modesto, era suyo. Y pensó en Fernando, quien a pesar de sus fallas, había estado buscando desesperadamente maneras de mantener a flote a su familia. Si hacemos esto, dijo finalmente, necesito establecer algunas condiciones. Fernando se giró hacia ella, con una expresión de alivio mezclada con aprensión. Primera, quiero hablar con Mauricio yo misma antes de Tonight. Necesito escuchar de él exactamente qué espera que pase. De acuerdo. Segunda, si hay cualquier indicio de violencia o de que las cosas se están saliendo de control, llamamos a la policía inmediatamente, sin importar las consecuencias económicas. Entendido. Y tercera, después de esto, no más trabajos con Mauricio. No más cobranzas, no más negocios secundarios. Encontramos otra manera de salir adelante. Fernando asintió solemnemente. Te lo prometo. Teresa se levantó de la cama y caminó hacia el armario, donde guardaban los pocos documentos importantes que tenían: actas de nacimiento, certificados de matrimonio, recibos médicos de su madre. Sacó una carpeta manila y la puso sobre la cama. Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. Necesitamos documentar todo. ¿Quién va a estar aquí? ¿A qué hora? ¿Qué se supone que va a pasar? Por si algo sale mal. Fernando la observó con una mezcla de admiración y gratitud. En ese momento, Teresa se dio cuenta de que, sin importar lo que pasara esa noche, su matrimonio había llegado a un punto de inflexión. O saldrían de esto más unidos, o la presión de esta decisión los separaría definitivamente. ¿A qué hora va a venir Mauricio a explicarnos todo? Dijo que podía venir como a las 4 de la tarde. Teresa miró el reloj despertador en la mesa de noche. Las 7:15 a.m. Tenían menos de 9 horas para prepararse mentalmente para lo que podría ser una de las noches más largas de sus vidas. Está bien, dijo Teresa, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Pero Fernando, si esto sale mal, si alguien resulta lastimado, o si nos metemos en problemas legales, quiero que sepas que nunca te lo voy a perdonar. Fernando se acercó y la abrazó, y Teresa pudo sentir cómo temblaba ligeramente. No va a pasar nada malo, murmuró contra su cabello. Todo va a salir bien. Pero mientras Teresa se preparaba para ducharse y comenzar lo que podría ser su último día normal en mucho tiempo, no pudo evitar sentir que Fernando estaba tratando de convencerse a sí mismo tanto como a ella. A las 8 de la noche en punto, Teresa y Fernando cerraron la puerta de su apartamento con una sensación de finalidad que ninguno de los dos había anticipado. La cámara estaba cuidadosamente oculta detrás de los libros en el estante que enfrentaba la cama, con vista completa del cuarto pero invisible a primera vista. Mauricio había llegado puntualmente a las 4, confirmando los detalles y dejando claro que él estaría esperando en un café cercano hasta que todo terminara. El encuentro con Mauricio había sido revelador de maneras que Teresa no había esperado. Era un hombre de unos 40 años, bien vestido pero con una tensión en los ojos
que sugería que llevaba tiempo en negocios difíciles. Había sido directo sobre la situación. Ramón Castillo, propietario de un negocio de refacciones en Tepito, había estado evadiendo una deuda considerable y finalmente había accedido a reunirse para negociar términos de pago. «Solo necesito que la conversación quede documentada», había explicado Mauricio. «Si accede a pagar, perfecto. Si se pone agresivo o amenaza, tengo evidencia. Es protección para todos». Ahora, mientras caminaban por las calles de la Roma Norte hacia la estación del Metrobús que los llevaría a Nesa, Teresa no podía sacudirse la sensación de que habían cruzado una línea invisible. «¿Seguro que tu hermana no va a hacer preguntas?», preguntó Teresa mientras esperaban el camión. «Claudia está acostumbrada a que aparezca en emergencias. Además, le dije que teníamos problemas con una tubería rota». El viaje a Ciudad Nezahualcóyotl fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos, mientras la ciudad se extendía ante ellos a través de las ventanas del transporte público. Teresa observaba las luces de los hogares, preguntándose cuántas familias estaban enfrentando decisiones similares, cuántas personas estaban siendo empujadas hacia territorios moralmente ambiguos por la necesidad económica. La casa de Claudia era pequeña pero acogedora, llena del ruido familiar de una familia con niños. La hermana de Fernando los recibió sin hacer muchas preguntas, ofreciéndoles cena y el sofá de la sala para pasar la noche. «¿Todo bien con ustedes?», preguntó Claudia mientras servía quesadillas recién hechas. «Solo problemas de plomería», respondió Fernando, evitando la mirada de Teresa. «Ay, qué fastidio. Mi compadre René es plomero, si necesitan referencias». Teresa forzó una sonrisa, sintiendo el peso de la mentira. Durante la cena trató de mantener una conversación normal con Claudia y sus hijos, pero su mente no podía dejar de regresar al apartamento vacío y a lo que estaría pasando ahí. A las 10 de la noche, mientras ayudaba a Claudia a lavar los platos, Teresa sintió que no podía mantener la fachada por más tiempo. Se excusó diciendo que tenía dolor de cabeza y se acostó en el sofá, fingiendo dormir mientras Fernando se quedaba despierto viendo televisión con su cuñado. Pero el sueño no llegaba. Cada ruido de la calle, cada coche que pasaba, la hacía sobresaltarse, imaginando escenarios donde algo salía terriblemente mal en su apartamento. ¿Y si Ramón Castillo traía armas? ¿Y si Mauricio no era la persona que había pretendido ser? ¿Y si la policía llegaba y encontraba evidencia de algo ilegal? A las 2 de la madrugada, Fernando se acercó al sofá y susurró: «¿Estás despierta?» «No he podido dormir», admitió Teresa. «Yo tampoco. ¿Crees que hicimos lo correcto?» Teresa se incorporó ligeramente, viendo la silueta de su esposo en la penumbra. «Honestamente, no lo sé. Solo espero que cuando regresemos mañana, still tengamos un hogar al cual regresar». Fernando tomó su mano. «Mauricio dijo que estaría terminado antes de medianoche. Ya debe haber acabado todo. ¿Y si no? Entonces llamamos a la policía y asumimos las consecuencias». Teresa se dio cuenta de que en algún momento durante esta experiencia, Fernando había madurado de una manera que no había visto antes. La desesperación lo había llevado a tomar riesgos, pero también había desarrollado un sentido de responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones. El resto de la noche pasó lentamente, con ambos durmiendo a intervalos, mientras el otro montaba guardia mental sobre sus preocupaciones. Cuando finalmente amaneció, Teresa se sintió como si hubiera envejecido años en una sola noche. Durante el desayuno, Claudia comentó casualmente: «Espero que su tubería se haya arreglado. Qué bueno que encontraron plomero tan rápido». «Sí», respondió Teresa, «esperamos que el problema esté resuelto». Pero mientras se preparaban para regresar a su apartamento, Teresa no estaba segura de qué tipo de problema encontrarían al llegar. El viaje de regreso a la Roma Norte se sintió interminable. Teresa y Fernando apenas hablaron durante el trayecto, cada uno sumido en sus propios pensamientos sobre lo que podrían encontrar al regresar. Cuando finalmente llegaron a su edificio a las 9 de la mañana, todo parecía normal desde afuera. El mismo portero somnoliento, los mismos vendedores ambulantes comenzando su día, la misma vida cotidiana continuando como si nada hubiera pasado. Subieron las escaleras en silencio y Fernando titubeó visiblemente antes de insertar la llave en la cerradura. Teresa contuvo la respiración mientras la puerta se abría lentamente. El apartamento estaba exactamente como lo habían dejado.
excepto por un detalle. Sobre la mesa del comedor había un sobre manila grueso con su nombre escrito en letra clara. ¿Ese sobre estaba ahí cuando nos fuimos?, preguntó Teresa, aunque ambos sabían que no. Fernando se acercó cautelosamente y lo levantó. Dentro había varios billetes de 500 pesos, contados cuidadosamente, y una nota escrita a mano. Todo salió mejor de lo esperado. Ramón accedió a un plan de pago realista y firmó un nuevo acuerdo. La grabación sirvió para que ambas partes se sintieran protegidas durante la negociación. Gracias por su colaboración. MS. Teresa sintió como si un peso enormous hubiera sido levantado de sus hombros, pero al mismo tiempo, una nueva preocupación comenzó a formarse. Se dirigió inmediatamente al dormitorio para revisar la cámara. Había sido movida ligeramente, pero seguía en su lugar, y la luz indicadora sugería que había grabado durante varias horas. ¿La revisamos?, preguntó Fernando siguiéndola al cuarto. Teresa tomó la pequeña cámara y la sostuvo en sus manos, sintiendo su peso insignificante. No sé si quiero saber what realmente pasó aquí anoche, pero necesitamos saber, ¿verdad?, para estar seguros de que no hay nada que pueda meternos en problemas después. Tenía razón. Teresa conectó la cámara a la laptop vieja que Fernando usaba ocasionalmente para buscar trabajo, y ambos se sentaron en el borde de la cama para ver lo que había sido grabado en su espacio más íntimo. La grabación comenzaba alrededor de las 9:30 p.m., mostrando el cuarto vacío iluminado solo por la lámpara de la mesa de noche que habían dejado encendida. A las 10:15 aparecieron dos hombres, Mauricio, que reconocieron inmediatamente, y un hombre mayor, robusto, con camisa a cuadros y expresión seria, que debía ser Ramón Castillo. Durante la primera parte de la conversación, ambos hombres permanecieron de pie, manteniendo una distancia prudente. Teresa y Fernando no podían escuchar claramente todo lo que se decía, pero el lenguaje corporal sugería una negociación tensa pero civilizada. «Mira», susurró Fernando, señalando la pantalla. «Ramón tiene papeles. Se ve que trajo documentación». Efectivamente, el hombre mayor había sacado varios documentos de una carpeta y los había extendido sobre la cama, señalando cifras y fechas mientras hablaba. Mauricio revisaba los documentos cuidadosamente, ocasionalmente tomando notas en un cuaderno pequeño. La conversación duró casi 2 horas, y en ningún momento se tornó visiblemente agresiva. De hecho, hacia el final, ambos hombres se estrecharon la mano y parecieron alcanzar algún tipo de acuerdo satisfactorio. «No puedo creer que realmente funcionó», murmuró Teresa, sintiendo una mezcla de alivio y incredulidad. Parece que Mauricio tenía razón. Solo necesitaban un lugar neutral para hablar sin presiones externas. Pero mientras veían los últimos minutos de la grabación, Teresa notó algo que la inquietó. Después de que Ramón se fuera, Mauricio se había quedado solo en el cuarto por varios minutos, caminando lentamente y observando los detalles del apartamento. Los libros, las fotografías, incluso abriendo el cajón de la mesa de noche. «¿Por qué hizo eso?», preguntó Teresa. «¿Tal vez solo estaba curious?» «No, Fernando. Estaba memorizando nuestro espacio, aprendiendo sobre nosotros». La realización les cayó como agua fría. Mauricio ahora tenía información detallada sobre sus vidas, su situación económica, su hogar, y tenía evidencia en video de que habían estado dispuestos a participar en actividades cuestionables por dinero. «¿Crees que esto fue una prueba?», preguntó Teresa sintiendo un escalofrío. «Para ver qué tan lejos estaríamos dispuestos a llegar». Fernando apagó la laptop, su expresión oscureciéndose. «No lo sé, pero ya no importa. Tenemos el dinero. Todo salió bien, y nunca más vamos a hacer algo así». Teresa no estaba tan segura. Durante los siguientes días, mientras pagaban la renta atrasada y programaban las citas médicas de su madre, no podía sacudirse la sensación de que habían iniciado algo que no podrían controlar fácilmente. Sus sospechas se confirmaron una semana después, cuando Fernando recibió una llamada de Mauricio. Teresa pudo escuchar solo un lado de la conversación, pero fue suficiente para entender que se les estaba ofreciendo another oportunidad similar. «Le dije que no», explicó Fernando después de colgar. «Le dije que había sido una sola vez». «¿Y qué respondió?». «Que lo entendía, pero que si cambiábamos de opinión, él tenía varios clientes que podrían necesitar nuestros servicios de hospitalidad». Teresa sintió un nudo en el estómago. «Fernando, ¿te das cuenta de lo que esto significa?».
Ahora somos parte de su red. Sabe que tenemos necesidades económicas y que estamos dispuestos a tomar riesgos. Pero podemos decir que no. Podemos. ¿Y si la próxima vez la situación es más desesperada? ¿Y si mamá necesita another cirugía? ¿Y si tú no encuentras trabajo estable? Fernando se quedó en silencio, entendiendo la implicación. Habían cruzado una línea, y aunque esta primera experiencia había resultado relativamente benigna, habían demostrado que tenían un precio. Durante las siguientes semanas, Teresa se dedicó a buscar trabajo adicional con renovada determinación. Consiguió contratos de costura con 2 boutiques pequeñas y comenzó a dar clases de bordado los fines de semana. Fernando, por su parte, amplió su búsqueda de empleo y comenzó a considerar trabajos que anteriormente había rechazado por el salario. Nunca más vamos a estar en una situación donde tengamos que considerar algo así, le dijo Teresa una noche mientras contaban sus ganancias de la semana. Tienes razón, respondió Fernando. Fue una lección cara, pero necesaria. Pero 3 meses después, cuando recibieron la factura inesperada por complications en la recuperación de su madre, Teresa se encontró mirando fijamente el teléfono, recordando las palabras de Mauricio sobre clients que necesitaban servicios de hospitalidad. No hizo la llamada esa noche, ni la siguiente, pero el teléfono siguió ahí, como un recordatorio constante de que algunas líneas, una vez cruzadas, nunca pueden ser olvidadas completamente. Y mientras Teresa y Fernando trabajaban duramente para reconstruir su estabilidad económica, por medios legítimos, ambos sabían que la llamada de Mauricio había cambiado algo fundamental en su relación y en su percepción de sí mismos. Habían descubierto que tenían un precio, y esa knowledge sería algo que tendrían que llevar consigo para siempre. La cámara discreta había capturado más que una simple conversación de negocios. Había documentado el momento en que 2 personas normales descubrieron hasta dónde estaban dispuestas a llegar cuando se veían empujadas al límite por las circunstancias. Y esa grabación, aunque guardada en un lugar seguro, seguiría siendo un testimonio silencioso de una noche que había redefinido los límites morales de sus vidas.